Buenas tardes. Nos encontramos como en algunas ocasiones hemos estado programando Acto Seguido. Acto Seguido es un programa que ha venido realizándose a través de conversatorios, a través de diálogos, a través de encuentros sobre temas artísticos, culturales, periodísticos y académicos en otros casos. Se había llevado a cabo de una manera presencial, pero después de la pandemia se cambió al formato virtual y seguimos aprovechando esas posibilidades. Este programa está gestionado por la Asociación Cultural Cafuso. Estamos recibiendo la colaboración de la Universidad Regional del Norte con su plataforma y esto agradecemos a el benefactor, el poeta Juan Carlos Orozco, un poeta colombiano muy interesante que nos ha apoyado. Eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura colombiana, pues, mexicana actual, ¿cierto? Específicamente vamos a dirigir sobre Jorge Ibargüengoitia, ¿cierto? Tenemos con nosotros entonces al doctor Eufragio Borges Palma, quien es el que va a estar entonces coordinando este conversatorio. El método, el mecanismo, el contenido que vamos a- a desarrollar consiste en primero, hacemos una presentación, un encuentro, un comentario con ¿cierto? Sobre el doctor Eufrasio, sobre su formación y demás, y luego entramos a hablar sobre la literatura mexicana y ya posteriormente nos centramos sobre esto, el autor específico que nos interesa en el día de hoy. Y pues, finalmente, entonces abrimos los micrófonos para que los que deseen hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, con mucho gusto, esto estarán abiertos para ustedes. Entonces, me quiero hablar, presentar entonces digamos, al doctor Eufrasio, ¿cierto? Él es licenciado en Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo una maestría en Humanidades en la Universidad Autónoma de Chihuahua también y es doctorado en periodismo en el contexto de la sociedad de la Universidad de Sevilla. Actualmente también estudia un postdoctorado en una universidad muy importante de este país. Bueno, nos toca por por unos acuerdos limitar ciertos comentarios de instituciones para evitar publicidades que de pronto nos sancionen. El doctor ha estado en innumerables eventos, encuentros, como en la Bienal Iberoamericana de Comunicación de la UAS. Esa fue la versión número novena, sí, de comunicación en la Universidad de Chile. He estado en el Congreso, literatos latinoamericanos en el Centenario, en la Facultad de Artes de la Universidad de Ottawa, en Canadá, en reiteradas ocasiones en el Congreso Internacional de la Palabra UAS y el Congreso, me regalan un segundo, en el noveno Congreso Internacional de Lingüística de 2015 en la Universidad de La Habana, Cuba. También estuvo en el 21 Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea en the University of Texas de El Paso. También en diversas emisiones del Congreso Internacional de Comunicaciones y Pensamiento de la Universidad de Sevilla y tiene un gran número de publicaciones eh, que vamos a tratar de resumir como coautor del libro Estudios Multidisciplinarios de Comunicación y Periodismo del 2018. También tiene un capítulo del libro Relaciones entre Literatura y Periodismo en tres escritores mexicanos, ¿cierto? Relatos periodísticos entre el 21 de 2017 y demás. Capítulo de otro libro con la construcción social de las realidades en el discurso de la literatura de Arráncame la vida, de Ángeles Maestrela. Es un discurso humanístico que se hizo en el 2010 y finalmente un capítulo del libro Las relaciones del poder en el hecho literario, en el principio del placer. La palabra, lenguaje, medios y sociedad digitales, Chihuahua 2014, y el capítulo también del libro los íconos culturales que se convierten en símbolos en la obra
de José Emilio Pacheco, El principio del placer, Chihuahua 2011. Bueno, doctor, cuéntenos un saludo para entonces toda la audiencia que va a estar posteriormente y la presente, atendiendo su gran generosidad con nosotros. Pues les agradezco primero que estemos aquí. Sabemos que los tiempos son justos, ¿sí? Es el momento adecuado en que debemos de estar. Y me da muchísimo gusto de la invitación. Y la verdad es que ya la presentación ha sido excelente. Eh, y entonces nos toca hablar, vámonos directamente con el autor, que viene siendo Jorge Ibargüengoitia, ¿sí? Doctor, Tengo aquí, sí, perdone que lo interrumpa. Si quiere, hagamos una pequeña, sí, un pequeño seguimiento sí, como a la metodología que hemos estado haciendo en el formato, ok. que inicialmente pues quisiéramos saber algo sobre usted, ¿cierto? Ah, Sí, entonces nos gustaría saber por ejemplo, en sus estudios periodísticos, también en sus estudios literarios, como sí. cuáles han sido sus esfuerzos, sus enfoques. Muchísimas gracias. Mire, he sido una persona muy afortunada. En mi camino de la vida he tenido encuentros con personas que han sabido guiar. Estudié letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, Ahí pues presento mi tesis también. Me titulé en el 2004. En el 2010 me titulo obtengo el grado de maestro en humanidades también por la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la misma Facultad de Filosofía y Letras. Y en el 2015 logro doctorarme en la Universidad de Sevilla, en España, en un doctorado que se llama Periodismo en el Contexto de la Sociedad. Entonces, acá en México está revalidado como doctor en comunicación. Entonces, eso por las cuestiones administrativas. El encuentro que he tenido con la literatura este, es algo, pues, como que muy, ¿cómo podemos decir la palabra? No podemos decir que algo autóctono, sino como algo que se ha dado a través de la cultura, vía esto de la oralidad, porque recordemos que los primeros avances que se tienen en cuestiones de comunicación, en cuestiones de culturización propiamente, es cuando están, digamos, nuestros antepasados, el hombre en las cavernas, cuando una vez ya tiene un refugio, cuando una vez ya tiene subsanada esa situación de alimentarse y está en el hogar, ¿sí? Alrededor del juego, y se tiene esa oportunidad de contar historias así tomando en cuenta nuestros ancestros, me lleva a mí las historias que me han contado de niño. ¿Sí? Ese es un primer encuentro. Entonces empieza uno a tener esos acercamientos con la literatura. Luego entonces toca la decisión de entrar a una licenciatura, a profesional. Y hemos sido afortunados porque pues al norte tenemos, en el caso de Chihuahua, México, que es donde yo radico, pues tenemos la Facultad de Filosofía y Letras y tiene la licenciatura en Letras Españolas. Al norte, más al norte, Ciudad Juárez, todavía más seco, tenemos a la literatura en letras, perdón, en literatura hispanoamericana, espero no equivocarme con los compañeros de la UACJ, con esto que luego cambiamos los nombres de las licenciaturas. Entonces, el norte de México, siendo desértico, ha sido muy productivo en personajes que han trascendido dentro de la literatura mexicana, ¿sí? Dentro de la literatura latinoamericana y obviamente pues la literatura internacional. Es un acercamiento que se tiene, que hemos sabido potenciar. ¿Por qué? Porque se dice, por lo menos en México, que a partir de que el norte es carne seca, ¿no? Y está básicamente, ¿sí? Que la cultura es al centro-sur de, de nuestro hermoso país. Pero no, también tenemos, las distancias son, como usted ya ha tenido conocimiento, son enormes, ¿sí? La manera de comunicarnos es diferente, nuestra expresividad también, y eso también nos ha permitido entonces poder llegar a crear formas diferentes, contar tal vez lo mismo, pero de maneras diferentes, con tonos.
porque incluso hasta nuestro acento viene siendo muy fuerte, ya se habrá dado cuenta. Incluso cuando ha estado uno pues fuera de nuestro país, en el caso de Hispanoamérica, los países que hablan español, han creído que somos de alguna región de Colombia. Eso es lo que me ha llamado la atención. Sí, dicen del norte, dicen, ya sea de Nuevo León, Chihuahua, Sonora, en fin. Cuando nos encontramos por allá, sí hay como una pequeña confusión de que dicen, ah, debe ser colombiano. Afortunadamente De o Santander. desafortunadamente, no. Digo afortunadamente porque me encanta mi país. Entonces, por eso mismo, sí. Entonces es una situación que hermana, ¿no? Justamente cuando estas cuestiones culturales, esos enlaces, cuando tenemos a un país tan rico también como lo es Colombia, que es pues cálido en manera diferente, muchísima vegetación y acá estamos en la mayor parte de los territorios del norte, son secos, ¿sí? En muchas partes aparentemente áridos, pero también tiene esa situación fértil, el desierto es algo mágico, realmente incluso podemos distinguir hasta de los colores, son colores diferentes que se dan dentro dirían, la gente que vive en la selva, ¿no? Los montes son diferentes, los colores, los tonos, Los y pájaros. sí, así es, y forjan el carácter de manera diferente. Entonces, eh, tenemos esa gran conexión en Norteamérica, ya le digo, con Colombia por una cuestión de acentos, ¿no? Que se tiene, básicamente. Y es muy rico. Entonces, volviendo, ese acercamiento que tenemos básico, es cómo te tengo en paz, niño pues, que al fin y al cabo eres niño, ¿no? Y entonces la historia también da tranquilidad y forja carácter, también forma eh, el proceso de razonamiento y obviamente el proceso creativo es tremendo porque la historia que te cuentan se te va formando, es pasar esa película, ¿sí? De formar esa pintura, incluso escuchar esa música que te van con las historias que te van contando y que se va recreando, ¿no? En tu imagen acústica propiamente, que se va generando como ser humano. Y pues eso es lo que tenemos inicialmente. Estudié una maestría. He sido afortunado porque yo desde los 25 años, ¿sí? Empecé a trabajar en la universidad, entre una facultad que uno pensaría que no tendría nada que ver, pero que es, al fin y al cabo, la, las humanidades se encuentran en cualquier área. Entonces, es en la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH. Es algo sumamente interesante porque ahí empiezo a trabajar con etimologías. Entonces, cuando ya estoy ahí, estoy trabajando, yo tenía otro trabajo, la burocracia, gracias, estamos ahí y luego dice, bueno, si voy a empezar a continuar con esto, pues hay que prepararse y es cuando me inscribo yo en la primera generación de humanidades, en la materia de humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras. Luego entonces viene la oportunidad del doctorado y se marca uno en esos menesteres que pues he sido muy afortunado porque abre el mundo, el conocer, no importa qué país, a qué pueblo, incluso de tu nación te encuentres, siempre hay cosas que puedes aprender y te puedes identificar. No, mi primer viaje de regreso, que viene de España, me di cuenta que quería más a México. Por eso estoy considerando eso de que afortunado soy de mexicano y que infortunio por otra parte también, pues no ser más de ciudadano del mundo. Entonces, ¿por qué lo quieres? ¿Por qué es uno que lo quiere uno más? Porque entonces te das cuenta que estás bien, pero a la vez estás mal, tienes muchas carencias y muchas necesidades que hay que subsanar, pero te das cuenta que tienes todo para generar cambio, que incluso ya se ve el ánimo en otras latitudes, que ese ánimo ya de la juventud ya decayó. Acá se siguen teniendo sueños, acá se pueden modificar estructuras todavía y eso es muy importante porque sin la experiencia que se tiene no puedes conocer el mundo. Si más no recuerdo, Tirso Molina dice en una de sus obras, hombre que no viaja no es hombre, refiriéndose justamente ese hombre
culturalidad, ¿no? Al sentirse reflejado en el otro, ¿sí? O sea, hay que salir para reconocerse, hay que salir para entenderse y hay que salir y regresar, obviamente, para generar cambios. Eso es lo que podría hacer en este preámbulo. Pero cuéntenos una cosita, Sí. estimadísimo Eufrasio, cómo fue la experiencia en Sevilla? ¿Qué tal esa universidad? ¿Qué tal los maestros? ¿A cuál maestro punto recuerdas tú que fue interesante? ¿Cómo fueron los compañeros? Hay de gente de muchas partes del mundo. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, la experiencia es muy interesante porque nuestro programa de doctorado fue creado porque no nada más fui yo inscrito dentro fue para un grupo, creado para un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y lo interesante es que los doctores que nos impartían los seminarios eran de diferentes partes de España. Recuerdo de la Universidad de Compostela, eh, de la Universidad de La Laguna, Tenerife, obviamente de la Complutense de Madrid, en fin, de diferentes universidades. Entonces, no se acotó nada más a que fueran profesores, docentes, doctores de la universidad, teniendo su base, digámoslo de esta manera, en Sevilla. Entonces fue muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque son formas y estructuras mentales, aunque sea un solo país, ¿sí? Igual que en esta Hispanoamérica que tenemos, pues es una conformación diferente. Son, creo yo, que hasta más regionalistas que nosotros mismos, antes de iniciar la charla que comentábamos, que son muy nacionalistas en cuanto a su regionalismo. Recordemos que en este caso España pues tiene 4 idiomas oficiales, ¿no? Obviamente, pues, como que el que va a la delantera pues sería el castellano, catalán y el gallego y el esquerra, ¿no? Es y básicamente defienden cada uno su área. Es una España también fragmentada, lo que uno se da cuenta. Que por otra parte, yo lo he dicho en corto y en lejos, es que estar en Sevilla es como estar en casa. ¿Por qué es como estar en casa? Porque recordemos que la mayor parte de nuestros antepasados, que hay que entenderlo de esa manera, que vinieron, llámenle como le llamen, si fue conquista, si fue colonización o como quieran nombrarlo sus procesos, pues vinieron, básicamente fue la sede de expediciones a lo que ellos llamaban Nuevo Mundo. Y si no fuera por eso, pues nosotros no estuviéramos aquí. Es un proceso evolutivo. No estoy diciendo que bueno, pero pues hay que aceptar que si no fuera por eso, no estuviéramos aquí. Que hubo un proceso también de lo que hoy llamamos América, el continente americano, un proceso pues violento, pues sí lo hubo, que nos falta conocer más cómo se llevó ese proceso también, falta mucho análisis histórico, situaciones de poder dentro de los pueblos y comunidades que incluso tuvieron algún pacto con los llamados invasores del momento. Entonces, ya le digo, para mí estar en Sevilla es como estar en casa. ¿Por qué? Porque mucha de la comida, por lo menos al norte de México, es muy parecida. Yo no sufrí, digámoslo, con ese cambio de alimentación, porque es muy parecida a la comida que hacía la abuela, ¿sí? No porque digamos, es que tu abuela era española, no, porque es eso, o sea, es una cuestión de la cultura. Y les digo a mis alumnos que la universidad imparte en la facultad de Chile, que es una materia que se llama estudios multidisciplinarios de la cultura, es que no podemos entender una cultura si no entendemos su comida, porque o sea, la cultura viene con todo su paquete, ¿no? de modificaciones. Y la alimentación es lo que también ayuda a gestar a los pueblos, a las comunidades. Entonces, si no ocurre esa situación de conocer la alimentación, es porque trae todo, ¿sí? Eh, eh, Costumbres, más. Eu- Eufrasio, muchísimas gracias. Para entrar en tema, digamos, a mí me Sí, gustaría empezar a entrar eh, un poco dando un contexto, acercándonos al contexto de la literatura, digamos que actual, entre comillas, porque todavía pues, estaríamos hablando del boom. Entonces, eso, de ese momento donde nuestro autor
se movía. Entonces, uno, pues en Latinoamérica puede conocer a Octavio Paz, pues, de alguna manera a Juan Rulfo, claro que sí, de algo de Monsiváis, aunque en el sur no se conoce tanto Monsiváis, a Rodolfo Uciagli, que fue el maestro también de nuestro autor en el día de hoy, a Juan José también Arreola. Bueno, cuéntanos un poquito de ese contexto donde se estaba moviendo entonces el autor que nos confiere el día de hoy, por favor. Sí, bueno, Jorge Barbuite, pues, que es algo que es público, ¿no? Nacido en el estado de Guanajuato, en el centro de la República Mexicana. Voy a empezar, si me permiten, así que por el final de su vida. Justamente este año de noviembre se está, pues, conmemorando sus 40 años de su fallecimiento. Sí, fue algo trágico, precisamente en Madrid, una situación de aeronaves, fue medio extraño, que todavía quedan algunas incógnitas de cómo se llevó, y que él mismo en sus entrevistas, pues fue una figura muy pública, pues marca que fue educado por su familia, vaya, educado por sus tías, por su abuela, por su abuelo, pierde a su padre a una temprana edad, y entonces eso también, volvemos a lo mismo, va forjando el carácter, ¿sí? Que vemos reflejado en él en sus cuentos, que vemos reflejado en él en sus novelas, que vemos reflejado esa historia, que no se separa de su historia. Sus obras son muy autobiográficas y no es porque queramos hacer mucha hermenéutica con él, ¿no? Es que él mismo, o sea, era muy claro en el proceso de construcción de su obra cuál era la parte autobiográfica. Entonces, es un hombre que escribió libros como que muy obligatorio, en clase, que es Maten a León, este libro que nos está hablando sobre las cuestiones de poder, que es muy interesante porque es un libro que habla justamente en esa efervescencia que no podemos dejar de la cuestión de los candidatos, de las elecciones de un país, de este país que es Arepa. Arepa, que uno pensaría que, bueno, viene siendo una construcción irónica de un país, y ustedes que son de Colombia y nosotros como mexicanos en el norte que decimos la gordita justamente, ¿sí? Hace referencia, volvemos a la alimentación sin que uno quiera, aunque uno quiera desprenderse de eso, volvemos a la arepa, ¿no? ¿Qué te sostiene eso? ¿De qué es la arepa? Bueno, pues dependiendo de la zona que te encuentres, al menos acá en el norte pues decimos maíz y decimos harina de trigo, ¿no? Harina en general, pero nos referimos al trigo. Entonces, eh, tenemos que esta novela sus sucesos es en Arepa, y lo dice perfectamente en esa entrada, en la definición, sí, del diccionario, que es un círculo perfecto, en el cual se cosecha piña, perdón, piña y tabaco y piña madura, ¿sí? Que la mayor de la parte de la población pues viene siendo indios guarupas o indios guarupanos, ¿sí? Que la mayor parte de la concentración de la población se encuentra en Puerto Alegre. ¿Y por qué es tan importantísimo mencionarlo y por qué está en énfasis? Porque justamente en Puerto Alegre se genera esta situación del poder, el centro, donde la obra inicia en su primer capítulo en la pesca, si mal no recuerdo, si es la pesca, donde al doctor Saldaña, que era el candidato de la oposición, es pescado ahora sí que vaya, la distancia, por unos pescadores. ¿Y qué hay que hacer con él? Pues bueno, hay que investigar cómo es posible que este candidato haya fallecido. Y la forma en la que se llevan las investigaciones pues es que ir a buscar dónde. Pues lo que se les ocurre luego es ir a buscar al burdel. Cuando sabemos que tiene que ver el mar con el burdel, no lo sé, que alguien explique, pero ahí es donde se encuentra su sombrero, su bombín, porque esta historia se desarrolla hacia la tercera década del 1900. Entonces, no es una novela que hace referencia a múltiples factores históricos, que dependiendo de en qué país lo estemos hablando y desde su historia,
de su contexto, se verán muy, muy identificados. Es una cuestión de poder que no podemos, así que no podemos dejar de lado en esta obra de Martín León, que recomiendo que la lean. Podrán darse cuenta cada comunidad, cada pueblo, cada nación, muy, muy identificada por los procesos en los cuales se llevan esas elecciones. Y hablando de elecciones, pues uno diría, elecciones presidenciales, pues es que suena como que muy aburrido, no, porque lo que tenemos con Ibargüengoitia es justamente su lenguaje irónico, que sería la ironía, justamente las mismas palabras, pero cambiar el sentido, la contraposición de sentidos para poder burlarse, ¿sí? Para poder quitarle la patina a qué, a la historia, poderle quitarle la patina a eso que vemos tan sagrado que no tenemos por qué rendirle pleitesía, como, pues, como es el poder que se le da al pueblo. Entonces, con este señor Ibargüengoitia, que volvemos, toma su conocimiento diario, lo lleva a la creación de obras de teatro, lo lleva a generar novelas, incluso pues hasta ensayos. Y ya, entonces conmemorando pues esto del 40 aniversario de su fallecimiento, que justamente iban a un congreso de cultura, literatura, en fin, estaban un buen número de personas, cruceros de la cultura en Colombia cuando ocurre este accidente. Pues Sí, por eso se le llama precisamente iba para Bogotá, ¿no? Y fue una cosa, imagínate tú, muy hermoso que hoy en día nosotros precisamente de Colombia y de México estemos conectados hablando sobre un tema donde hay unos trazados ahí muy interesantes que nos, es cierto, que de una manera nos vinculan. Pues yo quisiera también aprovechar esta pequeña pausa para hacer un comentario sobre lo que tú decías, y es que ustedes son unos afortunados. Tú me decías de lo de Sevilla, y es que realmente Chihuahua es una ciudad hermosísima. En México tiene, lo sabemos todos, México tiene una vinculación grande con España, por otro lado la tuvo con Francia, que estuvo trabajando en el poder acá, bueno, en muchos sentidos. Hubo unas batallas duras con los franceses, bueno, toda esa cosa, porque muchas veces abajo en el sur no lo conocemos del todo, ¿no? Bueno, pero entonces claro, por ejemplo, tan cerca que están algunas ciudades de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, pero Chihuahua es una ciudad muy especial, que eso no sucede, bueno, pero volviendo un poquito al tema, pues haciendo como un comentario esto anterior que se me había quedado ahí, pero haciendo un poquito el tema, sí, sí, esa vinculación con lo que sucede con Ibargüengoitia. Entonces, ya estoy sufriendo en la pronunciación. Pues son muchas cosas ahí, ¿no? Porque en su época era un tipo también esto muy crítico, ¿no? Y fue querido y odiado, ¿no? Entonces, imagino, habían unos autores mexicanos, si no estoy mal, que lo estaban esperando a él, lo estaban esperando en Bogotá, lo estaban esperando en Bogotá para en ese congreso. eh, eh, Entre ellos estaba el gran escritor Arreola, ¿no? Y bueno, una cosa fantástica bueno, y dramática a la vez. Y hay comentarios muy simpáticos alrededor, ¿no? Cuéntanos, por favor, doctor Eufrasio. Sí, bueno, se dice es que luego también lo mítico pues lo envuelve a todo acontecimiento, ¿no? Que por ahí se dice que Juan José Arriola también iba a tomar uno de esos vuelos que ocurre el accidente. Eh, entonces, que ve sus calcetines y que pues que decide cambiárselos y por otros y que por eso pierde el vuelo. Entonces, no he encontrado, pero la historia como propia es muy buena. No sabemos qué tan buena, a lo mejor yo estoy cambiando el nombre como ya ha pasado de boca en boca, ¿sí? Entonces le estamos agregando siempre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la realidad? Que es fabulosa también. O se pierde, o hay una magnificencia propiamente de la historia y es más trascendental. Entonces, que por eso no pasó también a la historia en este trágico accidente. Entonces,
pues es muy interesante esto de la vida. Y con Jorge Ibargüengoitia hay una entrevista por ahí que le pregunta a la periodista que si él hablaba de ficciones, ¿no? O sea, que sus obras eran ficciones, que él decía, no, o sea, yo de lo que veo, de lo que percibo, o sea, de mi realidad. ¿Por qué? Porque pues se veía comprometida ella también, pareciera, ¿no? En los tonos de escritura propiamente que se generan en la entrevista, es pues que no estamos criticando al gobierno, ¿sí? Sabemos que no nomás en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo, no se puede criticar al poder abiertamente. Hay gente tan enferma, sí, podemos decirlo de esa manera, tan egocéntrica, tan ególatra, que no permite el diálogo. Y la literatura es magnífica, aunque utilice mucho el término magnífico, para generar ese diálogo con el otro, con el lector. ¿Por qué? Porque ves reflejado tu historia. Y es lo que hace Ibargüengoitia, él habla de su realidad. Tiene ese compromiso de decirle, no, no hablo de ficción, no es ficción, es realidad. Claro, a su manera de platicarla, a su manera de expresarla. ¿Por qué? Porque lo vemos claramente. Hay gente que dice, no, aquí en este eh, eh, acontecimiento, suceso de ficción, está hablando de tal presidente, ¿sí? No precisamente el presidente que estuviera en turno, sino del sistema propiamente político mexicano, en ese caso. Pero cuando he tenido la oportunidad de conversar con personas de otras partes, y si no, es que parece que ocurrió aquí, ¿sí? Que es nuestro presidente o que fue nuestro presidente tal, pues, dieron sus nombres. Entonces, ¿por qué? Porque la literatura se vuelve universal a partir de eso, de los sentidos. Por eso decimos entonces en uno de los artículos que publica de los capítulos del libro, pues sí, son los símbolos que trascienden, ¿no? Que traspasan, que se vuelven, sí, los sentidos que se vuelven símbolos, los sentidos que se vuelven símbolos, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no entendemos algo, no lo podemos procesar y no se vuelve trascendente. Y es lo que hace Ibargüengoitia. Por eso se reconoce como si utilizáramos un símbolo, ¿sí? Cualquiera, en cualquier parte, y sabemos que donde se encuentre, qué referencia está haciendo. Puede ser un icono, ¿sí? Puede ser una imagen, y eso mismo, pues puede representar siempre lo mismo, que es lo que está haciendo con la literatura. Genera imágenes y las hace que trasciendan. Y esa imagen representa aspectos de poder, cuestiones de injusticia, cuestiones de corrupción, de personas que son tan, pues tan mal, que están tan mal que son capaces de hacer cualquier cosa para estar o pertenecer a donde quieren pertenecer. Y es lo que hace Ibargüengoitia. Queridos por muchos, sí, que era un hombre muy crítico, según lo que he leído, que le gustaba estar mucho solo, o sea que su expresión, y si vemos las fotografías por ahí, no es como que una persona que de muchos amigos, pero el mejor amigo pareciera que tenía él, justamente el lector, porque es difícil, creo yo, puede ser muy difícil entablar una charla con una persona que estuviera siempre en ese proceso analizando, ¿no? Porque se dice por ahí que puede estar en una banca en algún parque y poder nada más estar muchísimo rato, entonces la gente pues quería saber qué es lo que pasaba por su mente. Entonces, ¿qué ocurre con un proceso una persona, de un genio como Ibargüengoitia? Pues que es eso, está analizando su realidad y planteando posibilidades que se puedan generar. Y es lo que genera en cuentos tan cortos que en los cuentos, por si me permiten, en el libro La Ley de Herodes, nunca dice cómo se llama el protagonista. Y está él en primera persona, el yo, y damos por enterado entonces que es Ibargüengoitia. Y es muy interesante porque si tenemos ya una fotografía de cómo él era físicamente, una persona alta, que incluso se describe también en los cuentos, o sea, no estoy hablando de otra persona, estoy hablando de, ¿sí? De llevarse esa autocrítica, pues también no cualquiera es capaz de eso, ¿sí? Incluso un creador siempre se escuda, no es que cuando le llegan a preguntar sobre su proceso creativo no es que me inspiré, no quiero decir que yo viví esa experiencia.
no quiero decir que fui y me metí en tal lupanar. ¿Por qué? Porque no, yo soy de otra manera. Entonces, esto es ficción. Él no lo negaba. Esto es realidad. Son cosas que pasan. No digo que todo me haya pasado a mí, pero son cosas que pueden pasar. Y es lo que ocurre también, por eso también puede tener, pues, no tan querido, pero no es que haya sido por las personas, o sea, por los grupos, con de escritores y de artistas en general, músicos, escritores, en fin, que él pudiera convivir, sino porque pisaba callos y callos, pues, muy sensibles, digámoslo de esta manera, la cuestión del poder, ¿sí? Él critica cada proceso, incluso como artista, de cómo se le trata al artista, ¿sí? De los pagos, de que si el gobierno en determinada este, momento, de cómo se le trata, se le contrata y luego para pagarle, o sea, algo tan mundano como un pago, o sea, también el artista también, y me refiero a artistas de músicos, escritores, actores, en fin, se le hace como que no, porque es que es fácil para ti, ¿no? O sea, tú no puedes vivir porque el proceso creativo, pues se te da muy fácil a ti, como si no fuera también una profesión. Y hay uno de los cuentos pues, que critica también dentro del Alegro ese proceso. Entonces, fue un hombre que escribió diferente, que vivió diferente y obviamente, pues, lamentablemente, pues, murió también diferente. Nada más Bueno, para... Bueno, estuvo en contra de la revolución, ¿no? Entonces, bueno, y ahí en ese momento que habían tantos, digamos, adeptos al proceso, que estábamos en un momento, cierto que, bueno, la revolución ya había pasado, digamos, en 1910 y, después, y posterior, pero en ese momento, digamos, ya se había posicionado o posicionado. sí, Y entonces pero entonces él también cuestionaba, digamos que la generalidad del discurso, del diálogo, y era bastante sarcástico en varias cosas y muy, muy coloquial, ¿no? Y tiene unos juegos muy interesantes con lo inmediato, con lo próximo, con lo propio, ¿no? así es. Lo interesante es que él utiliza el lenguaje, no es rebuscado, no es que sea prosaico, es muy claro y muy conciso, preciso en lo que quiere decir. Y más que estuviera en contra de la revolución por sí misma, estaba en ese proceso de construcción de un México ficticio para quienes, pues estamos hablando de la Revolución Mexicana, que inicia en 1910 y se traslada pues 10 años y muchísimo más todavía, 100 años después tenemos esa conformación de México. Y entonces es de esa construcción, ¿cómo decirlo? Pues escenográfica de México, ¿sí? Escenográfica en el cual a eso está él, a estos héroes, no es que no toques a tal vez porque gracias a él estás aquí. Sí y no. Sí. Por un lado, la Revolución Mexicana pues fue terrible para muchísima gente. Sabemos que los cambios no fueron tantos, es más quitar una persona y poner a otra. Y los de abajo, que incluso así hay una novela de María Pazuela, justamente, que habla del pueblo que no, que no obtuvo nada, ¿no? O sea, que nada más le tocó así que la bola, el proceso de andar en las guerrillas, en la guerra de revolución, pero no obtuvo nada y luego hay que entonces nacionalizar México. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que crear héroes, que tenemos que crear una institución y es ahí donde nace el PRI, ¿sí? Partido de Revolución Institucional, que luego de 100 años, pues lo que dicen, lo que saben de esto es que pues han muerto como tal el PRI. Y entonces, ¿qué hace este partido? Pues que gobernó por muchísimos años en México, fue construir héroes. Nos da entonces en la creación del padre de la patria, pues algo, no que no existiera, hay que entenderlo, que mejor si no me explico bien de a qué me estoy refiriendo, es darle ese grado de sacralidad, ¿no? O sea, algo sagradísimo. Eso no se toca esa figura. Por decir, Benito Juárez no se toca esa figura. Eh, y así, cada uno de los próceres propiamente de la historia de México, pues no se toca. ¿Y qué hace justamente Ibargüengoitia? Que es criticar. Entonces, quitarle esa patina a esa escultura, ¿no? O sea, no se toca porque es sagrado.
cuando pues fueron personas y lo podemos notar en las obras que hay justamente para ello. Tiene una novela prácticamente para cada proceso de movimiento social en México. Y Barbaroya pues eran personas, sí comían. En el caso de Hidalgo, en el caso de los Pasos de López, bueno, pues es que también iban los lupanares, o sea, no era un sacerdote, pero también eso es real. En la historia ahí es escrito, pero como tenemos que tener héroes como una conformación de nación, pues hay que volverlos también de bronce, que no se tocan, no se rasgan. Entonces, es lo que hace Ibargüengoitia, que creo que es, eh, pues, no digo que el primero, pero sí el que más raspadas le da a la historia de México en ese sentido, ¿sí? Como si fuera una escultura. Y por eso no era querido por una cuestión de poder. Además, no es que fuera patrocinado por otro partido, porque estuviera incluso favorecido por alguna corriente ideológica del momento. No, creo que lo hacía muy porque sentido de él, ¿sí? No fue una persona que se haya beneficiado mucho del sistema, o sea, también la sufrió para sus obras. Tan claro que tenía un círculo de amigos pues que lo pueden apoyar. Y claro que pues, su talento pues, ha llegado y trascendido. Es una persona que no es muy conocida, es un escritor que no es muy conocido, que no se lee mucho, ¿sí? Que no se analiza mucho y pero que, bueno, es que hay que darle esa apertura también a las nuevas formas. Y la forma de planteamiento decimos que, pues bueno, viene siendo la ironía. Y alguna gente pensaría que es sarcasmo, porque el sarcasmo es como que más grosero, podríamos decirlo, en la siguiente composición, y la ironía es muy fina, o sea, es, y lo que deja lamentablemente con en el caso, volviendo yo a la obra de Matena León, a hacer una sinopsis, es que su final, o sea, se ríe uno mucho, pero se ríe uno de las situaciones que uno vive a diario. Entonces, en un momento es, ¿por qué me río de mi desgracia? ¿Por qué me causa risa mi situación de adversidad en la que me encuentro? O sea, entonces la crítica y el análisis de ese proceso final, que no cambia nada y lo que me llevó durante toda este rato es que me ha dado gracia, risa, muchos de los acontecimientos que se narran y situaciones, y al final el mundo sigue y no se ha cambiado nada, simplemente de personas, que esa premisa la maneja en algunos novelas. O sea, que sí, muy gracioso, pero seguimos donde mismo. Somos afortunados de la tecnología, como dijiste. Sí, digamos que él logra rescatar o retomar o dinamizar ese humor tan interesante que hay en México. En México existe ese alimento tan interesante en muchas facturas, ¿no? Como se ha hablado clásicamente del pastelazo, claro, superando ese pastelazo o ese, digamos, chiste, digamos, fácil, facilista, barato, sexualista, no llegando como a un humor con una capacidad, a pesar de de haber tomado o haber vertido ese diálogo popular, ese diálogo común, ese diálogo, digamos, corriente, haberlo tomado y haberlo convertido en literatura de una manera muy magistral, seria, con calidad, y que cada vez se lee más a Barguengoitia. Estoy viendo que hay comentarios alrededor de eso más, se estudia más ahora último en congresos y demás, ¿no? Se le ha dado mucho mayor resalte. Sí, sí. Eh, no quisiera decir, porque no tengo el dato y decirle, mira, aquí dice o tal parte está comentado que en México haya existido la censura propiamente a los creativos en este caso de la literatura, pero sabemos que existe, ¿sí? Que hay en cuestión de música, que hay en cuestión pues volvemos a ver, cualquier área, ¿sí? La pintura, que por cierto recuerdo que en algún momento en una facultad hubo un joven, así como en paréntesis,
era una oportunidad de crear su obra, luego no le gustó al director y luego la mandó a quitar, o sea, sin permiso, sin nada del artista, y dice uno, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Es que es muy fea, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Que tu percepción de lo bello no sea el adecuado, o que las escrituras de lo bello no son las más afortunadas o las mejores, pero es una obra que lo que está calificado como artista, entonces, si le das la apertura, ¿por qué lo censuras de esa manera? Claro que no quiero comparar a este joven como ocurrió en su momento a Diego Rivera, ¿no? En Nueva York, pero existe, o sea, tomo estos ejemplos porque existen. Y muchas de las obras de Ibargüengoitia se quedaron como que no eran editadas, como que no las encontrabas, o sea, como que hubo esa apertura, es muy, relativamente muy reciente, yo puedo decir que unos 20 años, si me equivoco, corríjame, por favor, no tengo ningún problema con eso, pero como que empezó a haber esa apertura sobre las obras de Ibargüengoitia, porque muchas de ellas se sufrió para obtenerlos. Ya cada vez con esto del internet tenemos acceso a tenerlo en físico o su libro electrónico, en fin, pero ocurre que si a una persona se le da entonces el poder necesario, como se le da a Ibargüengoitia, es de censura, pero eso también pues en el tiempo, como es tan bueno, entonces el arte se vuelve ese símbolo que trasciende, se vuelve más fuerte, renace con muchísima más fuerza. Y es lo que está teniendo ahorita Ibargüengoitia. Se está apenas en estos cortos años, se está revalorizando su obra. ¿Por qué? Porque logra entender su lenguaje y volvemos, es muy claro, muy conciso a lo que está criticando. Luego entonces no entendemos algunas referencias porque nos falta conocer la historia. Nos quedamos en esa inicial, ¿no? Esa primera capa en la cual pues es que es gracioso, como dice, por lo que está narrando, pero lo que está un poquito más abajo es muchísimo más fuerte, porque son referencias que se hacen en los procesos históricos, por lo menos en México, que luego entonces también se transfieren a otras partes del mundo, dependiendo de fuentes, ¿sí? Y no podemos con él, definitivamente, si vamos a hablar de Ibargüengoitia, no podemos mencionar esta palabra clave, poder, porque de alguna otra, aunque no él no diga poder, está haciendo referencia al poder, a un poder económico, un poder ideológico, ¿sí? Un poder práctico, en fin, hace referencia a eso. No, no Bueno, entienden. de hecho, él en un inicio hizo teatro, ¿no? O sea, escribía para teatro, hacía dramaturgia de teatro, crítica teatral, y él, bueno, él utilizaba mucho la farsa y estas líneas, bueno, que son obviamente sarcásticas, y parece que tuvo relativo éxito, pero igual, a alguna gente no le gustaba sus obras, su sarcasmo, digamos, ¿no? Y pero de todas maneras alcanzó a hacer, como entiendo yo, algo más de 17 obras de importancia y que fueron algunas de ellas llevadas a escena, pero esto, bueno, eso le ayudó también a contemplar. Yo he visto hasta donde me ha parecido que algunos autores, nombro a cualquiera, a Kosarinsky. Kosarinsky es un ucraniano o descendiente de ucranianos que él vive en Argentina y él pues hizo cine, hizo dramaturgia, se me pareció un poquito a Ibargüengoitia, por esa misma raíz, ¿no? Los que hemos hecho dramaturgia, los que hemos hecho actividad escénica, y que en las letras de nosotros se alcanza a notar esto, que tienen esas vertientes, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que para poder llegar al uso del lenguaje, cualquiera puede escribir de su realidad. Aquí estamos hablando de la forma, entonces que tienes que ser muy hábil, muy ágil de utilizar eso. ¿Por qué? Porque en apariencia todo es ficción, pero el que sabe que están hablando de él, de ella, ¿sí? Por la situación en la que se está dando. Entonces es muy crítico y luego usted como propiamente de estas áreas escénicas, de saber que es más difícil vender teatro escrito, o sea, es muy difícil que la gente compre teatro para leer, la verdad. Cuento, un poema, difícil. Y si va a producir una obra, pues cuesta dinero, bastante más, ¿sí? Es más difícil de llevar la producción escénica
Y obviamente, pues por ahí pudo haber sido esa situación de que pues, no iba a representar sus obras. ¿Por qué? Porque no eran tan comerciales como hay muchos que es nada más con el sentido de entretener, sino en este caso, sí, es el teatro que es para hacerte pensar, hacerte reflexivo y que salgas de una obra de teatro, que sí las hay, y te sales reflexionando sobre tu realidad, pues es tremendísimo. ¿Por qué? Porque recordemos y hay que utilizar, si me permiten, esto es cuando se da la evangelización en las Américas, cuando llegan los españoles a evangelizar, de esa manera se da, por representaciones teatrales. Ustedes deben saber mucho mejor que yo al respecto. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de decirte cómo pasó la cosa. Si yo te la platico, no me vas a entender, probablemente. Tengo que explicar muchas situaciones. Pero si te doy la escena, sí, ahora sí que en unas tablas, en un escenario, vas a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque te tengo que escribir, a la hora de tengo que decir cómo va vestido determinado personaje. Pero si ya te lo doy construido, y luego nada más ellos, no nada más como si fuera algo muy fácil, sino en este proceso de lo más hábil que puede ser para poder a una gente, a una persona condicionarla, pues viene siendo el teatro. Por eso entonces tenemos, y me lleva a hablar sobre los dramas, en este caso de las telenovelas mexicanas que se, se exportaron a muchas partes del mundo, y luego también las colombianas, y luego también las brasileñas. ¿Por qué? Porque la gente quería eso, ¿no? O sea, ese ver recreada su realidad. Y no es que esté comparando que una cosa sea mejor que otra, no quisiera poner en el mismo nivel, obviamente, a Ibargüengoitia, pero sí en el sentido de poder hacer a una persona crítica. Si te presentan tu realidad de una manera diferente, te vas a divertir, claro, te vas a burlar de determinado personaje también, pero a la vez te vas a, vas a ver esa catarsis que ya se hablaba, ¿no? De los clásicos, ¿sí? Entonces, esa catarsis para darte cuenta de tu realidad. La gente, las personas que pagan por un teatro y por ver teatro bueno, saben entonces a qué van, ¿sí? Saben a qué van. ¿A qué es entonces el proceso? Pues ese proceso justamente de realización de versus, de situación, en otro, alejados poquitos de su realidad, que es lo que hace el teatro. Está cerca, está muy próximo, pero alejado. Es como si no me pudiera ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? La fórmula entonces de algunas series, de novelas, de las personas. Ahora se marca de un ideal, pero en ese momento era de lo real, con Iván Mangoite, de lo real. Sí, doctor Eufrasio, Sí, mira, para caminar un poco más en el tema, sí, bueno, uno de los maestros de él, que fue Adolfo Uciagli, pues él le sí, decía sí, que se cambiara el nombre, entre otras cosas, ¿no? Que estaba muy largo el nombre. Entonces, eso, Ibargüengoita, claro. Entonces, bueno, Ibargüengoita no quiso. Bueno, pero caminando un poco sobre todo esto, yo quiero que hablemos un poquito de la relación que él tenía con Carlos Monsiváis, ¿no? Pues de pronto Carlos Monsiváis le llevaba como 10 años ya, o entre ellos se llevaban 10 años, entiendo. Pero entonces esto, Monsiváis era toda una autoridad. Y bueno, es que claro, a Guarguengoita hoy en día lo ponen en el nivel igual, pues, digo, de Octavio Paz, de Rulfo, de Monsiváis, de Arreola. Y bueno, de hecho, fueron también colegas y estuvieron muy cerca, pero de Guarguengoita tuvo muchos éxitos también periodísticos y demás. Pero pues hablamos de eso. Acerquémonos un poquito, porfa, eso a Monsiváis. ¿Cómo fue esa relación? sí. Bueno, es que podemos notar que ahora sí, nos encanta qué precisamente quiere, así como qué quisiera exactamente, porque luego uno es muy chismoso y luego pues se puede equivocar, ¿verdad? Entonces, en esto de estar uno diciendo, porque luego pues hay muchos dimes y diretes y luego, pues, y situaciones que se van dando. Dos personas que fueron muy buenas, que fueron, o sea, cada quien en su área, en su momento. Este, yo voy a hablar de lo que dice Ibargüengoitia de Monsiváis en uno de los cuentos.
¿Por qué? Porque él era muy bueno para criticar a sus coetáneos en su momento y los inmortaliza en uno de los cuentos. Justamente, si me permite, porque luego el nombre se me puede patinar un poquitito, pero no quiero eso. Conversaciones con Bloomsbury, ¿sí? Si mal no recuerdo, en ese cuento viene él y menciona también a Carlos Fuentes. Entonces, dice uno, bueno, es que son, ahora no, los personajes trascendentes para la literatura e historia de México, ¿no? Personas que dejaron su huella, pues los pueden criticar otras personas. Pero, ¿qué hacía entonces eh, y ahorita con estos? Básicamente, cuando tenían algún desentendido de alguna situación que se hubiera dado por ahí, alguna cosa de celo profesional propiamente, celo artístico, los llevaba a contraponer justamente en esa posición. Los eleva, o sea, es muy interesante porque los eleva, pero luego hay una contraposición que los vuelve como una especie de comparación, una pirámide y luego los deja caer. ¿Por qué? Porque así era él. Era la forma de llevar entonces a sus compañeros coetáneos, darles esa mención y hacerlos que se enojaran entonces un poquito más por situaciones propiamente del celo, de celo artístico, profesional. Volvemos a lo mismo, porque luego podemos decir, ah, pasó esto, pasó lo otro, pero luego vuelve mucho el misterio, ¿no? De las situaciones que se dan. Yo lo que puedo decir así es que lo que hacía Ibermente muy bien era contraponerlos, o sea, elevarlos muy bien y luego que dejarlos caer, que luego, cuando entremos ya a la ley de Herodes, podemos tomar el ejemplo de cómo hace como con Carlos Fuentes. ¿Por qué? Porque eh, no es que los vieran como malos, a lo mejor sí, a lo mejor los veían como vendidos al sistema, porque luego se beneficiaron mucho de ellos por ser muy propiamente, ¿cómo decimos acá en México? Pues eh, barberitos, o sea, justamente esto, decirte, ay, mira qué lindo, qué bien te ves, bravo, aplaudidores del sistema en su momento, beneficiados obviamente por el sistema, y entonces hace críticas nada más con la palabra a esto. Y justamente en conversación con Bloomsbury menciona a Monsiváis, ¿sí? Diciendo que tiene que ver, o sea, es nada más. Y Monsiváis estuvo en la reunión tal, como si tuviera entonces una tertulia. Ahí estaba fulano, Monsiváis y Carlos Cortés. Entonces, al parecer tenían muy buen pleitito ahí entre ellos, o sea, pleitito, pues, propiamente intelectuales, ¿verdad? Que se daba, que se daba. Digo, estoy como que muy evasor, pero sí me reservo mucho porque necesitaríamos entonces haber tenido ese acercamiento de, pues, ya cosas muy íntimas porque no revelaban tanto, pero todo lo que sabe es por terceros y entonces pues, nos podemos equivocar. Me Doctor, reservo eso. Sí, doctor, entonces ya como para darle esto, un culmen a nuestro conversatorio, pues la verdad es que hay muchos temas que se nos quedan debajo y es muy amplio hablar de este autor. Enfoquémosla sobre tu interés, la ley de Herodes, para darle término entonces ya al conversatorio, doctor, por favor. y ya al parecer ya no me quiere tener aquí, pero bueno, sí. No es broma, no. Bueno, entonces, así como empecé en el momento, pues la ley de Herodes, es el libro es un libro que pues están varios cuentos de Barungoitia. Eh, Espero que me estén escuchando bien, no tenía un problema de... El primero justamente es el episodio cinematográfico y me permito hablar de la obra así. Creo que les comentaba, es un cuento, así rapidísimo, un cuento que habla de cómo hacer una película cuando tienes un patrocinador. Y luego este patrocinador te da ciertos referentes. En este caso, pues o sea, hay que incluir a una actriz que no es actriz, que al parecer es amante de la persona que está financiando esto, y a ver qué haces con esto, trae los elementos, es como, y construye un guión y construye la producción y tienes tanto dinero. Y te va llevando a este proceso. Entonces, lo que podemos ver así rapidísimo es esta crítica que se realiza justamente lo que decía es
a la producción artística, que está condicionada. Quisiéramos entonces todos poder ser muy expresivos y tener esa libertad de expresión, pero el primer, ahora sí que cuarta esa, esa libertad de expresión, y ustedes quienes nos estén escuchando como creativos, es el mismo creativo, ¿sí? Pero lo interesante es que Ibargüengoitia se aventuró y es lo que le hace importante, o sea, es romper esa barrera de autocensurarse porque pues tenía que decir lo que se dijo. Y obviamente que se ganó pues algunos enemigos intelectuales, ¿no? Y es lo que hace en este cuento de el episodio cinematográfico. Luego entonces viene la ley de Herodes. 4 páginas y más, no recuerdo si no sé, 4 páginas que se leen súper rápido, pero que es importantísimo porque es una cuestión ideológica totalmente. Maneja a muchos, y es lo que les decía hace un momento, que justamente menciona a Carlos Fuentes al lado de Marx y Engels. Ustedes saben, pues obviamente, que lo que nos habla Marx y Engels y lo que representaría entonces la contraposición que sería Carlos Fuentes, ¿sí? Lo único que tendrían entonces en común, diríamos que Carlos Fuentes y Carlos Marx, es que los dos, así rapidísimo, ¿verdad? Es que los dos fallecieron en Inglaterra, ¿sí? Pero en cuestiones ideológicas es una contraposición. Pero bueno, Marx es una figura muy eh, de mucha controversia que ahorita no tenemos el espacio para poder ahondar y que le guste entonces. Lo interesante es que este cuento pues nos habla de Sarita y el yo, ¿sí? Como protagonista. Estaríamos diciendo entonces que sería Ibar Mangoiti. ¿Quién es Sarita? Y Sarita dice, Sarita me sacó del país, porque antes de conocerla, el porvenir de la humanidad me tenía sin cuidado. Ella me mostró el camino del espíritu, me hizo entender que todos los hombres somos iguales. El único ideal digno es la lucha de clases y la victoria del proletariado. Me hizo leer a Marx, a Engels y Carlos Fuentes. ¿Y todo para qué? Para destruirme después con su indiscreción. Y entonces es aquí donde nos cuenta qué fue lo que pasó, que la indiscreción que tuvo Sarita. Y Sarita, el personaje Sarita, vuelve a aparecer justamente en conversaciones con Lusburg, ¿sí? Se menciona ahí Sarita. Por eso entendemos que es muy autobiográfico. Entonces, invitamos a la audiencia a que lo lean y lo trágico que puede ser para una persona que con la fisionomía propiamente de Ibargüengoitia, que era una persona alta, robusta, y que aquí mismo lo está narrando, que es una persona robusta, y llevar a su dignidad, ¿sí? A lo más trágico según su percepción de su ser, y que además esa persona que lo sacó del fango lo vuelva a sumergir en ella, pues es alta traición. La camarería se acaba. ¿Todo para qué? Pues estaba muy bien. Y dice ahí perfectamente que él era de ciencias sociales, del área de ciencias sociales, y que entonces el médico que lo revisa le insiste que si era de agronomía, no porque sea algo malo agronomía, pero luego entonces leemos algo de su biografía y pues él, sus primeros inicios, pues justamente en el área de la agronomía, y hace referencia a él, o sea, volvimos a ese autorreferenciarse y dirían, bueno, pues qué hombre también tan egoísta, pero volvemos, no, la justificación es que yo hablo de mí desde mi punto de vista, justamente, yo hablo de mi punto de vista para mostrarte, ¿sí? Cuál es la realidad que está reflejando. No yo, no yo como un egoísta, o sea, como un ególatra, es el yo a partir de mi visión. Y es lo que tiene justamente Ibargüengoitia, dos personas que traicionan la ideología social comunista como la gente la quiera percibir. ¿Para qué? Para irse entonces a Estados Unidos. Le llama entonces, pues tenemos aquí que lo que representaría o lo que representa Estados Unidos, pues el capitalismo, el imperialismo,
y justamente la contraposición, si ellos son social comunistas, en fin, ¿por qué se van a querer estudiar a Estados Unidos? Y lo que nos narra ese cuento es el proceso de cómo sacar o cómo llenar la solicitud de la beca para la Fundación CAT, que luego ya investiga uno y lo que sigue manteniendo la fundación. Y dice uno, wow, es muy redituable. Y que aquí mismo dice, ¿no? Que la Fundación CAT es un ardid para evadir impuestos o para poder descontar sus impuestos, ¿no? Por eso beca a personas. Y es una, así rapidísimo, ¿eh? Es un ardid para no pagar impuestos. Y luego entonces, ahorita vemos que muchas personas, no es nada contra pues sí, que tienen muchas fundaciones para poder deducir sus impuestos o incluso pedir que les reembolsen. Por ejemplo, se tienen algunos museos, pero todo es bajo una fundación, que entra dinero, se lo da a mi fundación, luego entonces esa fundación recibe el dinero y luego va otra vez a mi cuenta. Yo soy la fundación. Entonces, que eso es magnífico y no es nada más en México, es básicamente en todo el mundo, haciéndonos creer, que es lo que critica Ibarbo ahorita, de algún modo es que es mejor lo privado que lo público. Y luego recordemos que las campañas que se hicieron por muchos años es que lo público, o sea, lo de la nación, como público, los, las empresas de la nación no sirven. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, es mejor que sea privado porque lo van a manejar mejor y nos va a ir mucho mejor que sea un privado a un. Y eso es lo que pasa rapidísimo en un renglón, o sea, mantiene algo vigente cuando es un libro que tiene ya más de 50 años que fue publicado, ¿sí? Entonces, eso es muy referencial en un cuento de 4 páginas que esté constantemente haciendo la referencia. Y bueno, algo muy mortalizo también, como varias veces aquí mencioné dos veces en este libro a Carlos Fuentes, al parecer sí tenía su problemita serio, ¿sí? Muy serio con él. También nos habla que dicen, bueno, es que esto, dice, ya sé que este examen médico es otra de tantas argucias de que se vale el FBI para investigar la vida privada de los médicos. ¿Por qué? Pues para obtener su beca tienen que hacer un examen médico. Entonces, ¿qué manera de entrar en tu intimidad? Pues básicamente por un examen médico, o sea, ya saben básicamente todo. Pero entonces ahora, pues no se requerimos pues, un examen médico, tenemos la tecnología propiamente que, que, que indaga todo y es muy referencial, les digo, es muy actual porque todos tenemos dispositivos y aquí no nos ha dicho el dispositivo, ¿sí? La definición para lo que dijiste es tal cosa. Lo puedes encontrar en tal parte. Y uno, ah, caray, pero no te he preguntado nada. Entonces, es tan fácil que no lo quisieran, o sea, que hubiera un proceso de que no fuera de los más queridos porque era o sea, sacaba a flote muchas situaciones que ocurrían. Luego entonces tenemos también, pues que es un médico de Estados Unidos que lo va a investigar. Y entonces, una vez que llega un proceso de revisión, la forma es que él accede a que lo traten como lo tratan y que la compañera Sarita no y se haya defendido. Por eso entonces tenemos que no es lo que se dice, es tan importante, que dicen, no, no es que no es lo que me dijo, decimos incluso en muchas de las pláticas, ¿no? Con las personas, es cómo me lo dijo. O sea, estaba enojada y me lo dijo y me lo gritó. Entonces, es el tono. Y aquí, pues dice entonces, y Goitia, salí a la calle en la mañana húmeda y caminé sin atreverme a tomar un camión apretando contra mi corazón como Santo Tarcisio moderno, no la Sagrada Eucaristía, sino mi propia. ¿Sí? Entonces, dice, esta metáfora que acabo de usar es, perdón, esta metáfora que acabo de usar es un tropo al que llegué arrastrado por mi elocuencia natural y es independientemente de mi concepto del hombre moderno. ¿Sí? Hace una referencia justamente algo sagrado contra algo mundano, llevando él entre sus manos
apretado a su pecho las muestras que debería entregar al laboratorio. Entonces, no es lo que dice, sino cómo describe ese escena. Tal vez yo no soy el mejor lector para cuento, entonces invitamos, ¿verdad?, ese acercamiento que se tiene al lector. Y así cada uno de ellos es la forma que tenemos con Ibargüengoitia. Por ejemplo, como cuando le da una instrucción el médico y le dice, ínquese sobre la mesa, me dijo. Esta vez no obedecí, sino que me quedé mirando aquellos dos dedos envueltos en algodón. Entonces, me explicó, ¿sí? Tengo que revisar pulseras. Y le enseñé el formato, justamente donde dice. Y luego entonces, esa referencia, o sea, esa acción que tenemos que tener en cuenta es, oiga, pero eso va en contra de mis derechos, eso va en contra de mi acción como humano. Es que está escrito en la ley. Aquí dice el libro, está tomando justamente ese formato de llenado. Es que la ley dice, la constitución dice que usted debe de obedecer, porque la ley es, aunque esa ley sea una cuestión de injusticia, ¿sí? Recordamos entonces que hay diferencias abismales entre lo justo y lo legal. O sea, y eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Este proceso de modificación entre una cuestión de justicia y lo legal, y podemos tener varios ejemplos, entre ellos, ¿verdad? Dependiendo la nación, podemos por los alemanes que era legal denunciar a un ciudadano judío, ¿sí? Pero pues no era justo porque todavía sabemos a dónde los llevaban y cuál era el proceso. Entonces, es un debate ético por algo tan sencillo en lo que te hace referenciar. Es que aquí dice, así que aquí dice que se hinque, usted debe de hincarse. O sea, algo tan modesto de que pueda ocurrir y la trascendencia que se tiene en una sociedad. Entonces, las personas logran tener sus textos y luego, después de reírnos con ese proceso de revisión médica, ¿sí? Y de cada proceso en lo que se va llevando, nos lleva a la reflexión, qué caray, yo porque me encaré o no me encaré, ¿por qué? O sea, básicamente de algo tan sencillo como una muestra, como si fuera la punta de un alfiler y proyectado hacia algo enorme, pues vamos viendo que puede ser cosas que son sumamente justas de lo que se está llevando, nada más porque está escrito. Y así cada uno de sus cuentos. Así también tenemos lo que va ocurriendo. Luego entonces tenemos que La Ley de Herodes es una confusión con una película mexicana, ya de finales del siglo pasado, que también se llama La Ley de Herodes, pero nada más comparten el título, pero la temática podría ser muy similar a lo que habla Ibargüengoitia, pero no es justamente lo mismo, no hay una conexión muy directa con este libro de La Ley de Herodes. Entonces, no sé si hubiera alguna intervención de los compañeros que nos acompañan, si quisiéramos ahondar algo más en lo que estoy comentando, porque la invitación siempre es a la lectura, a la reflexión, que luego entonces nos hagan algún comentario en la publicación ya de este conversatorio y que podamos tener ya ese debate público, ¿verdad? De esta apertura de Jorge Ibargüengoitia. Sí, realmente, doctor, es un autor que se conoce muy poco, pero que definitivamente esto cada vez se le está dando la importancia que se merece. Incluso hablando con la relación con Monsiváis, Monsiváis, pues él es clásico cronista y un clásico antologista, bueno, y demás. Entonces, pero bueno, tenían una relación y tenían también una cercanía porque tocaban temas que se adentraban, digamos, a la idiosincrasia, a la cotidianidad, al mundo propio de todos. Entonces, sí tenían una relación temática y de muchos otros aspectos y sus propias confrontaciones y demás. Bueno, entonces no sabemos si de pronto alguien del pequeño público que tenemos hoy quiera intervenir, quiera hacerle algún comentario al doctor, quiera saber algo más. La verdad que tuvimos un pequeño incidente con la copia del link.
Desafortunadamente lo copiamos un poco, lo copiamos erróneamente y creo que tuvimos una audiencia pequeña en esta ocasión, pero tenemos la grabación de esta valiosa, este valioso evento, esta valiosa conversación con el doctor Eufrasio. Y bueno, no sé si alguien quiera preguntar, si alguien quiera de pronto hacer algún comentario, quedan los micrófonos abiertos, por favor. Hola, buenas tardes, noches. Voy manejando esto. eh, pues felicitar al doctor. Yo en algún momento hice una fusión entre la ley de Herodes de Ibar, de este autor, Ibargüengoitia, que se me hace el apellido tan auténtico, tan especial, con las películas de Luis Estrada, del mexicano, que también tiene, pues, uno de las películas se llama La Ley de Herodes. Y esta fusión, ahí mismo yo analizaba al protagonista de la película, pues que en este caso era Juan Pérez, y la fusionaba con la personalidad cuando, por ejemplo, analizándolo, la catarsis sanguinaria, cómo un asesino puede tener el contacto con otro. Ese es un contacto con una intención propia y lo denominaba catarsis sanguinaria. Entonces, pues se me hace especial que de alguna manera la literatura mexicana nos siga aportando y que para seguir haciendo investigación, soy colombiana y gracias a estas investigaciones también de los dramaturgos, estoy aquí en México. Me apropié y me aproveché también de Luis Estrada y sus escritos, fusionándolos con este hombre, Ibargüengoitia. Entonces, qué bueno que hayan estos espacios para que nosotros podamos compartir pensamientos, porque a veces la mente se carga tanto que necesitamos siempre hacer catarsis y estos temas tan interesantes nos dejen una huella para que por lo menos nosotros sigamos haciéndole el bien a la mente, eh, dentro de todo lo que termina rodeándonos, que pues es la literatura mexicana, colombiana, literatura del mundo. Muchas gracias. Más gracias. Laura, sí, es que compartimos, digo, compartimos muchísimo, los orígenes, básicamente son los mismos y no podemos negarlos y aunque uno reniegue como si fuéramos unos adolescentes de los padres, ¿no? O sea, es fundamental esto que tenemos los mismos orígenes y entonces nos hace también, por lo tanto, muy familiares, ¿sí? Como si, vaya, como una familia muy familiar que no puede uno negar entonces la conexión con el otro, por eso se vuelve también muy universal. Pues, bueno, pues tenemos desde Colombia justamente a Gabriel García Márquez, que es otro universal de la literatura, ¿no? O sea, otro hombre universal. Entonces, que generó justamente, era uno de los, de cuando fallece, era uno de los promotores de ese congreso cultural que se iba a realizar en Colombia y pues que se ve marcado con el fallecimiento no nada más de Iguargoita, sino de otros tantos personalidades que venían en esa ciudad. Pues en ese vuelo personas panicano, y lo menciono porque cuando ocurre el accidente en México, de quien se habló fue de Panicano. ¿Quién era Panicano? Era una bailarina muy conocida en su época. Entonces, igual Mongoita es lo que no fue y también, no, fue como que quien falleció fue Panicano, ¿verdad? O sea, sino porque su vida no haya sido importante, sino también es, y los demás, ¿sí? Por eso se ve esa, ¿cómo decirlo? Bueno, pues no, intrascendencia que se le quiso dar por parte del sistema a una persona como Ibargüengoitia, ¿sí? O sea, ese ocultamiento. ¿Por qué? Porque sabemos, como ocurre ahorita y decimos la palabra viral, ¿no? De que fallece plano de tal, cantante, entonces todos queremos saber quién era. Y a veces se vuelve más popular después de su muerte.
no porque no haya sido talentoso o talentosa, sino por esa publicidad que se lleva, ¿no? Y entonces Ibargüengoitia no tuvo esa publicidad. Y sí cayó en un olvido, pues casi de 40 años. O sea, realmente es muy poco, muy reciente, que ya ciertos análisis justamente ya se da cuenta que es muy difícil conseguir bibliografía, estudios comparados, y que estamos apenas generándolos, ¿sí? O sea, lo mejor de esto es que nos toca abrir camino para el análisis, para la crítica, ya sea artística en cualquiera de sus áreas, y la comparación entre las artes, pues es magnífica, porque entonces nos da esa posibilidad de seguir entendiéndonos del uno con el otro, y saber que no estamos aislados o separados, o sea, separados sí, pero no desconectados entre un arte y otro. Y justamente pues la historia del cine se da eso gracias a la literatura, porque las primeras grandes obras del cine justamente fueron adaptaciones literarias. ¿Sí? Entonces, pues muchísimas gracias, y conduzca con cuidado, esperemos no importunar, la verdad, con su viaje. Muchísimas gracias. Aquí estoy atenta. Muchas gracias a usted por la respuesta. Gracias. Muchas gracias a la doctorante Laura Núñez por acompañarnos, una filósofa colombiana y una persona muy inquieta que trabaja aquí con una universidad también muy importante. Entonces, no sé si hay algún otro comentario, si de pronto Dani, Doris, quieran saber algo, tengan alguna inquietud y las escuchamos eh, para que nos hagan algún aporte, no sé. ¿Qué, qué opinarían ustedes? Si les gustó el conversatorio, Doris, Ani. Ese autor está muy interesante. Sí, agradecerle al doctor por la charla, de verdad muy interesante, y poder conocer autores de su país, esa literatura tan bella, tan rica, y pues con ese contexto de él, cómo lo habla y cómo llega a ser un autor universal. Entonces, gracias a él estaremos allí investigándolo, leyendo sus obras. Gracias. Muchas gracias, Doris. Lo interesante de esto, yo lo recomiendo muchísimo, porque como son cuentos muy cortos, a veces en la espera, en una terminal de autobuses, de aviones, en fin, alguna situación que tenga uno que estar un momento con sí mismo, pues el acercamiento a Ibargüengoitia es alguien que nos hace el tiempo muy llevadero. Entonces, es fácil de leer, pero también es un poquito complicado de entender el por qué aparentemente de algo tan cotidiano como una revisión médica es tan trascendente y tan crítica, ¿no? Diría, pues, ¿por qué la ley de Herodes? Y acá tenemos un dicho en México, ¿no? Entonces, que es bastante fuerte, muy coloquial, y hace referencia a eso. Y sí, a él le fue muy mal, justamente, platicaba una ley de Herodes. Y si en qué momento se ve el nombre, porque es otra cosa. O sea, ustedes como artistas, Doris como pintora, el ponerle el título a una obra es complicado en un inicio, porque esas dos, tres palabras tiene que resumir básicamente el contenido, que se entienda el porqué de todo eso. Entonces no es una síntesis, no, es como extraer el signo que representa a la obra de teatro, a la escritura, a la canción, de cada cuento, y aún es muy interesante lo que se hace. Bueno, si hay Perfecto. Sí, no sé, ¿será que hay otro comentario? No sé, Ani, ¿querrá comentar algo? O de pronto si te agradó el conversatorio. Ani también es profesora de español, literata. Eh, no sé si de pronto quieres acompañarnos con algún comentario para cerrar ya, entonces. tendrá problemas de micrófono. Ani.
Ok, ok, entonces muy bien, entonces muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a los que van a ver entonces este video. Me comentaron ahorita unos amigos, también escritores allá en Colombia que les enviara la grabación y con todo gusto, claro que sí. Un saludo precisamente a Gabriel Ayala, novelista colombiano que ha ganado unos últimos en concursos de novela y que yo sé que le va a gustar mucho este tipo de autor porque tiene alguna similitud con sus letras. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Dejamos los micrófonos para que usted se despida y invite a los espectadores presentes y a los futuros para que se acerquen no solamente a este conversatorio, sino al autor y a las siguientes conversaciones. Pues muchísimas gracias primero por la invitación. Les decía que los caminos por algo se cruzan, ¿no? Y fue muy interesante. Pues un saludo de Chihuahua e invitarlos a que sigan las aportaciones que se hacen en este conversatorio, que, que es muy buena la iniciativa. Sabemos que hay que utilizar esta tecnología, este medio, para poder hacer algo bueno. O sea, hay que volvernos también reflexivos porque si no fuera por el otro no me puedo identificar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, tengo que saber qué es lo que expresa el compañero, la compañera, la persona que tiene que expresar para saber entonces qué es lo que tengo que modificar, pero no modificar como una cuestión de adoctrinamiento, sino para un mejor contexto en medio del que me desenvuelvo, porque sabemos que hay personas que luego entonces nos ven, pues sí, decimos el término latino como una generalidad, pero de muchas partes y que están en muchas partes del mundo y que su forma de estar acercados a sus raíces pues es por este medio, ¿no? Y seguir estando conectadísimos con la realidad de su familia que han dejado por sus tierras, ¿no? En sus brazos familiares. Y pues agradecer este espacio, que pues no es fácil, ¿sí? Por parte de las personas, todo el equipo que tienen para poder conformar, que si bien es una cuestión de falla técnica la que tuvimos, no pasa nada, siempre ocurre, todavía no sabemos qué se da con esas tecnologías, siempre nos traicionan en el momento, justamente en el mejor indicado lo va a hacer. Entonces, pues no queda más que agradecerles a cada una de ustedes y esperemos que les haya gustado. Hay mucho que profundizar. Me quedé en una especie de primera membrana. Eh, estaría algo estupendo que fuera que pudiéramos leerlo entonces, algo más llevadero. Pero bueno, básicamente invitación a la lectura y pues aquí van a seguir contactando y me encantaría que me compartieran entonces sus percepciones sobre la obra de Ibargüengoitia, porque luego uno se da cuenta hasta que no comenta con otra persona las aportaciones, los extractos que pueden salir de una obra como plurisignificativa como es la de Jorge Ibargüengoitia, en este caso pues la ley de Herodes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces damos por terminada la sesión de hoy, el conversatorio del día de hoy de acto seguido. Tenemos programadas otros conversatorios con el doctor Jesús Várquez, un doctor cubano que también es en literatura. Nos estamos inclinando mucho sobre la literatura últimamente, me parece también muy interesante. También eso lo dejamos ya para inicios del año entrante porque el doctor Várquez, pues, por ejemplo, sabemos que todo el mundo también está interesado ocupado, digamos, en sus fiestas también el día de hoy. También al doctor Marco Chandía, que es desde Brasil, también nos va a acompañar, también con unos comentarios y unos análisis literarios muy interesantes. Tenemos también una profesora española, una escritora, a Doris, que también la vamos a invitar posteriormente. Y ahí hay una serie de artistas y de galeristas, de varias gente interesante que también están haciendo pues filas con este conversatorio que se nos ha convertido en algo muy lindo y ya con un grado de continuidad interesante. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Eufrasio, muchas gracias al mismo Barguentoa
Esto, si lo pronuncié bien, bueno, vamos a ver, intentarlo otra vez, voy a entrenar. Esto, un abrazo grande, quien los acompañó, Bracho, Braulio Mantilla, filósofo colombiano y doctorante también en Historia del Arte. Entonces, muy buen día para todos y esperamos que nos sigan acompañando. Hasta Gracias. luego, buen día. Sí. Si vamos a parar la grabación.